Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast W. El día de hoy vamos a estar hablando del libro La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Listo, bueno, como lo veníamos diciendo, el día de hoy vamos a hablar del libro La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, el cual fue publicado en 1984. Este libro, pues, realmente tiene mucho en el cual se puede extrapolar. Aquí vamos de pronto a tocar los temas que de pronto pues más sobresalieron a nivel del libro, aquellos que nos parecieron muy interesantes, pero sé que de pronto van a haber muchos temitas que de pronto lo dejamos a la elección de ustedes, que puedan también pues lo de leer el libro y extrapolar sus propias conclusiones, porque este libro tiene amor, tiene tristeza, tiene filosofía, tiene guerras, mejor dicho, es un libro que tiene de todo. Entonces de pronto, bueno, para comenzar vamos a dar un pequeño contexto acerca de, pues, de qué trata la novela. Esta novela principalmente se basa pues en dos personajes, aparecen cuatro y un quinto muy especial que es un perrito. Perrita. Entonces, bueno, empezamos un poco con la historia de los dos primeros personajes que pues van a estar en el transcurso de toda la historia. Estos son Thomas, que es un médico, un cirujano bastante bueno en su campo, y este cirujano pues tiene como un vicio hacia las mujeres. Un vicio en el sentido de que pues siempre busca estar con diferentes mujeres a nivel sexual, ya pues por un tema que no sé cómo lo podríamos llamar, pero lo relacionamos con un tema de adicción, ¿sí? Él tiene una adicción hacia las mujeres y pues siempre está como en ese libertinaje, en esa levedad precisamente de la vida, como que simplemente pues hace su trabajo y en las noches pues va y busca a una mujer diferente. Tenemos también a Teresa. Teresa pues es una mujer que pues trabaja digamos en bares y pues es como de un pueblo pequeño, ¿sí? Y un día pues llega, pues se conocen con Thomas y pues ahí prácticamente lo podemos decir que quedan flechados el uno en el otro con una serie de causalidades y casualidades que pues más adelante de pronto vamos a tocar sobre ellas, y pues estos terminan teniendo una relación, ya terminan conviviendo y demás. Tenemos un tercer personaje que es Sabina, que es una pintora un poco también tirada como en la cosa de libertinaje también, en su manera de pensar y pues en sus expresiones, que es el tema de la pintura. También tenemos a Franz, que él es como un académico, que pues digamos él sí intenta ver la vida un poco más como hacia el amor, está buscando como un poco más el sentido del amor. Y pues el último personaje ya pues es el tema del animalito, que pues ya en su momento lo adoptan, no recuerdo si lo adoptan o lo compran, creería que lo adoptan, Tomás y Teresa. Entonces bueno, aquí de pronto ese es como los personajes que veremos en el transcurso de la historia. Y bueno, es una historia de pronto, lo podemos llamar, es una historia de amor, un amor de pronto con un significado un poco diferente, porque no es un amor digamos tradicional en el sentido de como de pronto estamos acostumbrados a escuchar o a leer sobre el amor, sino que es un amor que trae muchas cosas en el sentido de que pues Thomas, a pesar de que ama a Teresa y lo dice y lo piensa, sin embargo pues no puede evitar serle infiel con las mujeres pues que van a transcurrir en el transcurso de su vida. Teresa es una persona que en su infancia sufrió como muchos inconvenientes, muchos choques con su madre, y a raíz de eso pues digamos ha creado como un personaje que de pronto no es tanto a nivel físico, digamos que no ve el amor tanto a nivel físico, sino lo ve más un tema espiritual. Estos pues digamos, bueno, pasan por muchas cosas. Teresa empieza a tener muchos sueños de pues acerca de las infidelidades de Thomas, porque Thomas siempre que llegaba a casa llegaba digamos con el olor el aroma de una mujer, o el aroma de sexo pues que tuvo con mujeres. Ella se sentía un poco pues como no valorada, en el sentido de que precisamente ya pues está conviviendo con una persona que pues que le es infiel, pero también no puede como no seguir ahí. Entonces esto ocurre en lo largo de toda la historia. Sabina pues es una de las amantes de Thomas, en los cuales pues congenian mucho a nivel digamos de pensamiento,
Sin embargo, pues en el transcurso de la historia vemos cómo estos van cambiando debido a que Sabina, digamos, siempre quiere o está intentando alejarse mucho de donde está, a raíz, como digamos, de la historia también que vivió. La historia, pues bueno, transcurre así, pasan varios sucesos. A mitad del libro, pues nos menciona que Teresa y Tomás, pues fallecen en un accidente automovilístico. Entonces también es como que, uy, o sea, a mitad del libro nos dicen, bueno, murieron los personajes principales y entonces cómo se sigue desarrollando la historia. Ahí tocamos un poco el tema de Franz, que Franz pues también fue amante de Sabina y pues también como que se marcaron mutuamente a nivel de personal, se marcaron ambos a la historia de cada uno de ellos, los cuales pues al final los llevó a tomar por caminos diferentes. Ya de pronto pues así como en la última parte de la historia, pues nos hablan acerca del capítulo de Karenina, que es en La Perrita, la cual, si mal no estoy, pues es basada en uno de los libros, no me acuerdo si es de Dostoyevsky. Creo que no me acuerdo. Algunos de unos grandes autores pues tomaron a referencia al tema de La Perrita y pues al final nos explican o nos muestran cómo pues ella a raíz de un cáncer que le dio pues fallece, sin embargo pues está terminado o ya muere como tal en compañía pues de sus seres amados. Entonces así es como un resumen así a grande rasgo de lo que vemos a través de la historia. Vamos a ahondar en unos temas muy bien específicos, los cuales pues vamos a presentar a continuación. Entonces digamos, yo quisiera como que comenzar a que podamos dialogar acerca del título, ¿no? Digamos, ¿cómo usted, a primera vista, si usted lee La insoportable levedad del ser, cómo lo puede usted relacionar? Pues a mí me hace pensar en lo que hemos hablado en otros episodios de la importancia de justamente de tener pesos, de tener como esas fricciones, esos obstáculos, esas dificultades en la vida que nos forjan. Porque, o sea, la insoportable levedad puede hacer referencia a eso, a lo absurda que puede ser una vida sin emoción o una vida de pura sumisión, de puro aguantar los acontecimientos, de no reflexionar sobre ellos, sino simplemente dejarse vivir por la vida, dejarse vivir por los acontecimientos y nunca hacerle contraposición a nada, ¿no? Entonces creo que hace referencia a eso, o sea, así lo entiendo personalmente. Pero bueno, pues, vamos desde el inicio también, porque justamente lo que mencionaba, esta novela me parece que es muy completa, porque sí, o sea, es una novela de amor, pero está lleno de matices filosóficos, hay grandes citas, hay grandes reflexiones que es imposible que uno las pase como desapercibidas, que no le generen algún tipo de reflexión o de sensación, curiosidad, sí, justamente. Entonces, digamos, a mí me parece muy bacano eso, como el autor plasma lo que es una relación real, o sea, una relación completa. Porque pues el man hace una novela, pero no se queda sesgado por el lenguaje o como el flujo que debería de pronto seguirse en la literatura, sino que justamente usa ese espacio para hacer reflexiones, para analizar un poco cómo son las dinámicas entre pareja, cómo son las dinámicas del individuo consigo mismo, con su pasado, con las cargas que trae, cómo esto puede ser un inconveniente en una relación o un motivo para forjar un lazo. Entonces me parece muy interesante esto, como el autor desde el principio deja claro que así, eso es una relación real, ¿sí? O sea, en donde hay problemas, en donde cada quien tiene, sí, como su background conflictivo, sus problemas familiares, y cómo batallan mutuamente y personalmente para lograr establecer algo, para lograr compartir la vida, ¿no? Que al final de cuentas creo que es un afán muy humano, muy natural, el deseo de querer estar acompañado, de querer, sea de manera sentimental, pero pues es necesario, ¿no? Tener un amigo, tener un familiar, alguien con quien desahogarse. Entonces es interesante cómo rescata tanto la importancia de hacerlo como el trabajo que requiere, que implica construir una relación así, ¿no? Porque justamente es mucho de, primero, pues conocernos a nosotros mismos, entender cuáles son nuestros problemas, entender un poco por qué actuamos como actuamos, porque de pronto cometemos tantas veces el mismo error, la misma falla, porque no aprendemos muchas veces de los mismos errores, y si ya hemos en carne experimentado las consecuencias de ellos, aún así cometemos lo mismo, ¿sí? Por impulso, por falta de autoconocimiento, no sé. Otro de los tópicos que también vemos
como muy marcados en la novela es este tema que expuso Nietzsche del eterno retorno, ¿no? Para resumirlo rápidamente, él dice que, bueno, esto es como una teoría que tiene, un pensamiento que tenía. Dice ¿qué pasaría, qué sería de nuestra vida si estuviéramos condenados eternamente a repetir cada uno de los sucesos como han sido, ¿sí? O sea, si morimos y después de la muerte solo volvemos a nacer y volvemos a tener exactamente la misma vida, tomamos las mismas decisiones, o sea, nada va a cambiar, ¿sí? Entonces él digamos que con esa idea nos pone a reflexionar un poco sobre el peso de las acciones cotidianas, porque es eso, digamos, si usted está repetido a hacer lo mismo el resto de su vida durante la eternidad, pues entonces, ¿qué va a hacer con ese tiempo, sí? Claro. Lo va a usar para dormir todo el tiempo, para estar pegado para estar atado a las distracciones, o por el contrario, no le gustaría más bien aprender, enseñarle algo, aportarle algo al resto, hacer algo un poco más trascendente, teniendo en cuenta que el peso que puede tener o no una decisión así, ¿no? O sea, si se repite infinitamente, pues entonces creo que si uno ahonda realmente la idea, lo lleva a la reflexión de que entonces voy a obrar mejor, voy a intentar usar mejor mi tiempo, porque si voy a repetir exactamente lo mismo, pues entonces hagamos cosas buenas, ¿no? No voy a sufrir las consecuencias de los mismos actos eternamente. Sí, claro. Pero eso pues lleva, digamos, al por qué, eso nos hace pensar por qué Tomás hacía lo que hacía, ¿no? Exacto, porque digamos viene también un poco a colación de que, bueno, o sea, en primer lugar, como para saber que las cosas se repiten, es porque o nos hacemos alguna pregunta o nos damos cuenta de que, oiga, esto por algún motivo ya lo he vivido o he experimentado situaciones similares. Que digamos aquí, trayéndolo a colación un poco con la historia, es acerca de cómo efectivamente cada personaje tiene su background, pero también lo difícil que es darse cuenta de las cosas que, digamos, ya bien sea por un trauma o por unas relaciones fallidas anteriormente, los cuales no nos permiten como dar ese avance hacia el futuro, ¿no? De pronto de poder abrirse nuevamente y darse esa oportunidad. Entonces, sí es efectivamente interesante porque si uno se pone a pensar en el tema de que efectivamente si yo sé que voy a repetir la misma vida de alguna u otra manera, lo ideal es efectivamente, bueno, ya sé que por lo cual voy a pasar, que estoy cometiendo mal, lo ideal es o bien sea buscar mejoras en las diferentes experiencias o buscar otro camino o intentar hacerlo de una mejor forma, que digamos lo hemos desarrollado a lo largo del libro, de pronto un poco más con Teresa, ¿no? De que Teresa, digamos, la vida que tuvo con su madre, que pues fue como un poco bastante dura, su madre era una mujer que, mejor dicho, era muy poca... Era vulgar, era grosera. Exacto. Poco femenina. Exacto, incluso con las mismas expresiones del cuerpo, no, como que no le veía importancia, un poco con el tema del pudor y demás, lo cual es, digamos, llevó a Teresa a tener como ciertos conflictos a nivel interno, porque cada vez que ella, digamos, se veía al espejo, se veía a su madre, porque se parecía muchísimo y aborrecía mucho eso de ella, hasta que llegó en un punto que pues dijo, oiga, pues esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque hay así como una comparación entre lo que es el cuerpo y el alma, que los termina juntando en el sentido de que empieza a ver su cuerpo como algo totalmente extraordinario, empieza a verse bien sea lunares, bien sea como marcas que son propias de ella, y empieza a tener como una percepción diferente de lo que su cuerpo es hacia ella. Pero ¿usted cree que la imposibilidad de superar esos traumas radica netamente en la inconsciencia de ellos o en algo más? Yo creo que sí es un poco como lo relaciono como el tema de salir de la zona de confort. ¿En qué sentido? En que, digamos, si uno está muy cómodo con la situación que está viviendo actualmente y no se permite hacerse preguntas que de pronto lo puedan llegar a cuestionarse como lo está viviendo actualmente, eso es como lo que el detonante para poder hacer algo así al respecto con lo que se está viviendo. Entonces pienso que puede ser algo así, porque efectivamente muchas veces no sabemos que tenemos algún tipo de trauma, porque o no retrocedemos en el tiempo haciendo memoria o lo que sea, pues con el fin de no volver a revivir esos recuerdos, que realmente es importante porque es cada raíz de ellos que podemos darnos cuenta de que, diga, sí, yo soy así. De saber por qué somos como somos. Exacto, yo tengo como cierto conflicto con mis padres por cómo me trataron en un momento o porque solo recuerdo que me trataron así, cosa que puede ser totalmente diferente. Sabemos que de pronto a nivel de memoria y todo eso se tienden a recordar de pronto más los momentos donde se tuvo algún impacto más negativo que positivo,
y efectivamente esos recuerdos como de manera negativa son los que impactan a que de pronto se hayan generado ciertos traumas, ciertas cosas que que hoy en día, digamos, pesan mucho a nivel de personal. Entonces, Pues- digamos, al hacer ese recuento a través de la historia propia, es que pues uno puede hacer algo al respecto. Pues es que le hago la pregunta porque estoy de acuerdo pero entonces yo la aterrizaría que es el primer paso. Sí. O sea, digamos que un cambio no se puede generar sin ese nivel de conciencia, sin ese pensamiento crítico, esa capacidad de hacer introspección. Pero entonces voto la pregunta porque he visto casos y también pues a nivel personal, muchas veces las personas podemos ser conscientes y de justamente las situaciones, los hechos que nos constituyeron y entendemos de dónde viene nuestra rabia, nuestro rencor, nuestro miedo a relacionarnos o a la soledad, ese tipo de cosas. Y muchas veces como que, o sea, ahondamos en el pasado y podemos encontrar las respuestas. Aún así, no podemos deslindarnos de nuestros impulsos. O sea, usted puede entender que, claro, tuvo una familia con violencia, digamos, y aún así, ya sabiéndolo, aún así ya desahogándolo con sus conocidos, con su terapeuta, aún así haciéndolo consciente, usted no puede evitar enojarse cuando en el tráfico, cuando algo no sale como sale, porque pues es eso, o sea, es un hecho que las experiencias de al menos yo creo que los 10 primeros años de vida nos constituyen, nos crean esas bases, esas bases de quiénes somos, de nuestra personalidad, que es lo que forma un rasgo de personalidad, que es justamente lo que pasa después de repetir mucho un hecho, un hábito, una reacción, ¿sí? Entonces, por eso botaba la pregunta por ahí. Porque, digamos, pues en este caso, como aterrizando de nuevo la novela, pues vemos ese ejemplo de Tomás, que Tomás sabe que la caga, o sea, él sabe que ama a su pareja, sabe que lo mejor es serle fiel, pero no puede evitar sus impulsos de querer conocer a otra mujer. Y recuerdo mucho un pasaje en el que explican por qué él es así, y hablan es de la curiosidad por lo desconocido. Porque él dice, sí, obviamente, pues, las mujeres son mujeres. Obviamente en el acto sexual tienen muchas reacciones similares, el gemido, el grito, bueno, sí, las expresiones de placer y demás. Pero aún así, el hecho de que cada ser humano es distinto, como dicen, cada ser humano es un mundo, ese pensamiento, ese hecho lo llevaba a él a igual querer dejarse llevar por la curiosidad, porque creía que algo distinto, un sonido distinto, una caricia distinta iba a encontrar en otra mujer. Pero entonces era curioso porque él era consciente de eso, lo analizaba, sabía que no estaba mal de alguna forma, o sí, estaba mal con su relación, pero no podía evitarlo, ¿sí? Entonces por eso le botaba la pregunta, ¿no? En ese sentido, entonces, ¿qué implica o qué se requiere? Ya sabemos, el primer paso es hacerlo consciente, o sea, ahondar en nuestro pasado, hacer introspección. ¿Cuál es el siguiente paso entonces ahí? ¿Cuál diría que eso sea así? Uy, pues bueno, es que una vez siendo consciente, es que ahí depende de la persona, porque si se desea, simplemente se puede justificar el por qué hace lo que hace. O sea, en primer lugar, ya es consciente de efectivamente que lo hace, pero ya depende de cómo lo veas y como algo positivo o no, va a querer cambiarlo o no, ¿sí? Digamos, en el sentido de Tomás, él sabe que está haciendo mal, sin embargo, se deja ganar por su curiosidad, por su instinto, y pues termina siendo infiel, ¿no? Entonces, o sea, ahí depende, porque si uno desea cambiarlo, uno se va a forzar de una u otra manera a hacer algo distinto, bien sea, no sé, poniendo el caso de Tomás, bien sea a tratar de eliminar contacto con otras mujeres, o de pronto intentar hacer un cambio, llámese amoroso, llámese sexual con Teresa, de pronto es eso, intentar hacer algo al respecto si uno lo ve como que es algo negativo para uno, ¿sí? Pero si uno lo justifica como pues es algo positivo porque me inunda mi curiosidad, me inunda a indagar un poco más en el mundo, entonces ahí es donde pues digamos como lo ve la novela no lo cambia realmente. Ya que posterior a ello tenga consecuencias negativas para el ser propio, pues eso ya es diferente. Hay que asumir también las consecuencias que conlleva la toma de decisiones, que al fin y al cabo termina siendo eso, ¿no? Toma de decisiones frente a los actos que se están cometiendo en el momento. Sí, pero no sé, es que siento que cuando una persona justifica su comportamiento, está pecando de eso, Claro. de que está... O sea, le está dando la razón a su cosmovisión, a cómo ha Exacto. constituido el mundo, ¿sí? Que es Porque, él.
toda la vida ha encontrado argumentos de por qué hace lo que hace, ¿sí? Así no reflexionen ellos, así no tenga la mente más filosófica, no sea el más profundo, pero muchas veces pues las personas sí, sin tanto nivel de reflexión, logran darse cuenta pues que están haciendo algo malo, ¿sí? Pero entonces, aún así, logran eso, siempre encontrar argumentos de por qué seguir siendo como es. O sea, pues ese es mi punto, ¿sí? O sea, siento que independientemente de si lo define como algo positivo o negativo, el hecho de encontrar argumentos para eso ya es un sesgo y está imposibilitándose la oportunidad de algo nuevo por solo un sesgo que tiene. Porque ya es eso, y el hecho de concluir, no, igual esto no me molesta, este soy yo. Eso es una persona sesgada, es una persona defendiendo su religión, su postura política, porque posturas siempre las va a encontrar, como lo que pasa en las redes sociales, que usted tiene unas tendencias y las redes sociales lo persuade con material, con estímulos, reels, bueno, todo esto de la misma ideología, ¿sí? O sea, si usted es católico, le va a votar resto de memes católicos. Si usted es de derecha a izquierda, le va a votar resto de esto, ¿sí? Y eso es lo que pasa. Usted sigue encontrando argumentos de por qué está bien lo que usted cree, ¿sí? Claro. Por eso me parece conflictiva como esa postura. Sí, del hecho de aferrarse a, no, pues, es que para mí no está mal eso. Pero, no, y está totalmente... Y de pronto la pregunta, y de pronto para los otros está mal. Exacto. De pronto sí, para un tercero o para... O sea, sálgase un momento de sí mismo, sería mi consejo para alguien así. O sea, sálgase de ahí y dése cuenta que está argumentando algo que es natural para usted argumentar, ¿sí? Lo difícil sería contraargumentar eso, y eso es lo que nos permite realmente cambiar, ¿no? Porque creo yo, pronto para responder un poco mi misma pregunta, porque tampoco creo tener una respuesta, pero creo que yo creo mucho en el poder de los hábitos, y creo que un hábito, una repetición, justamente nos puede lograr, por usar un término actual, hackear nuestro cerebro, nuestra forma de actuar. Entonces, digamos, es un ejemplo, pero digamos, no sé, yo toda la vida me ha costado madrugar, nunca he sido de despertarme temprano, ando con un sueño, no sé qué, pero si me esforzo de la forma que sea, con estímulos, con castigo, con ayuda, bueno, encuentro las herramientas que sea, pero si me esfuerzo a madrugar todos los días durante 6 meses, un año, eventualmente yo me voy a convertir en una persona que madruga, y así no le tenga el gusto al principio, eventualmente le va a encontrar el gusto, porque la misma vida me va a mostrar argumentos de por qué es bueno, o de pronto pasa al contrario, me va a mostrar argumentos de que definitivamente no es para mí, ¿sí? Pero creo que si usted se aferra a la idea y está convencido de que lo mejor en su vida es madrugar, empezar el día temprano, a pesar de que encuentre los contraargumentos, si es constante y sigue poniendo su alarma y bueno, haciendo lo que encontró para ayudarse, eventualmente va a poder transformarse y va a poder autodefinirse como, sí, soy alguien que madruga. Y ya cuando mantenga ese hábito en 5 años, cuando usted se recuerde en retrospectiva, su versión de sí mismo, su narrativa para con los demás va a ser, sí, yo soy alguien madrugador. Exacto. No va a ser, soy alguien que toda la vida estuvo como batallando con eso, y luego no, o sea, su narrativa va a ser, yo soy alguien que madruga. Entonces yo creo firmemente en ese poder que tiene la repetición, porque el organismo, la biología se adapta a todo, o sea, todas las expresiones de vida, sean plantas, sean animales, sean humanos, nos adaptamos al entorno. Entonces si usted de alguna forma modifica su entorno con una perspectiva clara de hacia dónde lo quiere ir, eventualmente su personalidad se va a alinear con lo que quiere y va a poder cambiar este tipo de cosas, ¿no? Sí, la verdad, o sea, viéndolo desde esa perspectiva, claro que sí. Efectivamente, un hábito le va a ayudar a uno, efectivamente, haciéndolo poco a poco, lo va a convertir a alguien que realmente hace parte de esa primera cuestión que se hizo. Sin embargo, entonces, o sea, ese es el punto, no habría como una respuesta, como un segundo paso claro, entre comillas, con lo que estábamos comentando. El paso sería, sea mente abierta, en el sentido de que vea las dos caras de la moneda, no solo con el fin de que se pueda seguir argumentando de lo que usted hace está bien, sino viéndolo también a nivel social, ¿sí? Más también nosotros como seres humanos, que somos seres sociales, vivimos en comunidad, que sí o sí, o sea, nos guste o no, es necesario para el desarrollo en general del humano. Es importante también verlo desde ese punto de vista, y dado caso es importante también darse la oportunidad de probar, en el sentido de que, bueno, estoy viendo esta cara de la moneda, vayámonos por este camino, pero también tener en cuenta que hay otro camino, que es importante también intentarlo, y al fin y al cabo termina tomando una decisión por cuál de
de los dos, pues... Eso que mencionas, lo de tomar una decisión, creo que también está bastante... Es un tema bastante recurrente en el libro, ¿no? Sí. Que habla un poco de eso, de ese peso que puede... que tiene el tomar una decisión. Porque pues automáticamente, siempre tomar una decisión, automáticamente nos lleva a la renuncia de algo más, de las otras posibilidades. Si son dos o más, es como que listo, vamos por ese camino, pero a la vez sentimos el peso, la tristeza de, mierda, igual, o sea, ya no pude hacer lo demás, ¿sí? Y eso nos causa un conflicto personal, ¿no? Pero entonces lo vuelvo al tema de Nietzsche, del eterno retorno. Justamente ser conscientes de ese tipo de cosas nos llevan un poco a sumarle más importancia a lo que hacemos día a día, a cómo nos comportamos con los demás, cómo usamos nuestro tiempo, porque qué tal esa idea de Nietzsche no esté tan descabellada y sea acertada, qué tal si estemos condenados qué tal después de la muerte pase eso, que volvamos a repetir esta misma vida exacto tal cual. Tú lo pones a pensar como, bueno, sí, o sea, de pequeño me hubiera gustado hacer esto distinto y de adulto todavía sueño con esto, ¿por qué no hacerlo, sí? Y si lo voy a repetir toda la vida, entonces qué tal si lo lleva uno a pensar en eso. De pronto, si no hago nada y, no sé, por pereza, por costumbre, por simplemente seguir el camino trazado, no batallo con eso y me dejo llevar, voy a vivir, digamos eso, 60, 80 años con una vida, no sé, estándar, normal o lo que sea. Pero si usted logra despertar esa conciencia y se da cuenta que por el contrario, si toma mejores decisiones, si se esfuerza más y eso, todo eso sabemos que le trae a uno un futuro más rico en todos los sentidos. Qué bonito de pronto pasar los últimos 30, 40 años de la vida en opulencia, lleno de buenos contactos intrapersonales, de oportunidades laborales, de crecimiento personal. Entonces eso, si uno tiene la posibilidad de vivir esa vida, qué bonito hacerlo. Y si estamos condenados a repetirla, pues qué bonito volver a repetir todo este proceso y volver a experimentar el gusto, los frutos del esfuerzo, de todo. Lo lleva a uno a pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es para reflexión, o sea, es importante realmente. Es que el tiempo, la gente no piensa en esto muy seguido, pero cada día se nos va el tiempo, o sea, cada hora que se va es una hora que ya no regresa. Entonces es como, mierda, pellizquese, avíspese y quiere que su semana siguiente sea exactamente a esta, o quiere que tenga algo extra, quiere hacer algo, una aventura, hacer algo, ¿no? Se lo ponen a pensar un poco en eso, ¿no? La verdad sí, esa reflexión es bastante importante y es muy, muy bonito, digamos, ser conscientes de ello, porque precisamente nos permite como que desligarnos también un poco de la sociedad que estamos viviendo actualmente, ¿no? O bueno, de pronto que se ha vivido durante durante varios años, en el sentido de que, digamos, nos damos cuenta hoy en día que no solo ya se trata de hacer dinero, ¿cierto? Con el fin de poder comprar cosas y así poder ostentar casa, carro, viajes, etcétera, sino que, digamos, se le ha dado un trasfondo diferente, bien sea ya más a conectar tanto con las personas como con la naturaleza, como incluso con también las edificaciones y construcciones que haya hecho el hombre, que viene, digamos, un tema un poco al viajar para conocer, digamos, otras culturas, intentar hablar con gente que no hable la misma lengua que uno, y llenarse como de esas experiencias que precisamente son como, o de pronto lo podemos decir nosotros acá, es un poco más edificante para nosotros como persona, que de pronto nos puede llegar a generar muchísimo más valor que no solo quedarnos en un lugar trabajando por 30, 40 años para al final simplemente recordar la vida que tuvimos y decir, yo por qué no hice esto. Sí, exacto. ¿No? Porque qué triste eso, llegar a una edad avanzada y tener más reproches que triunfos, que historias de orgullo. Exacto, ¿sí? Historias para contar. Es decir eso, como, fue puta, yo me dediqué a esta empresa y a hacer plata y no sé qué. Y sí, viajé por ahí una que otra vez, pero hay mucha gente que le llega a ese punto y no se sienten llenos con su vida. ¿Qué tanto conectó con realmente las personas con toda su experiencia, y el momento que estaba viviendo? Y es su experiencia, o sea, pronto retomando un poco del capítulo anterior de Lechowski, él habla de que la vida, el estar vivos es un regalo que nos fue otorgado. O sea, no solo el estar vivos, sino también el ser consciente de ellos, de que estamos aquí despiertos, de que podemos hacer, podemos no hacer, podemos decidir o estancarnos, ¿no? O sea, es como ser conscientes de eso, de que en efecto estamos viviendo toda una experiencia, toda una aventura. Entonces, pues vivámosla a tope, o sea, hagamos lo mejor de ella, no nos conformemos, no agachemos la cabeza, no aguantemos una relación
con dolor, infidelidad o lo que sea, solo por, no sé, porque no vean que fracasamos, porque los demás digan que nos fue mal o algo así. Sí, no sé, es como que siento que mucha gente soporta muchas cosas a lo largo de su vida por miedo, por costumbre, y se cohíben de vivir una vida con sentido, de vivir una vida a tope, como lo digo, ¿no? Una vida real, una vida vivida realmente, ¿no? Exacto, es como digamos, el principal tema precisamente que nos habla la novela de llevar el peso o de soltarlo, ¿no? Que muchas veces efectivamente dejarse guiar precisamente por la carga de que los comentarios de las personas, el famoso, el que dirán de que, no sé, si uno ya tiene cierta edad y todavía no tiene una pareja estable, un trabajo estable, no tiene casa propia, carro, etcétera, que ya simplemente por eso termina siendo de una u otra manera juzgado, porque usted debería ya haber tenido un pase libre para la depresión, es eso. Exacto. Entonces, digamos, eso es un poco el tema de dejar a un lado ese peso y de centrarse en lo que uno interioriza y habla consigo mismo. O sea que no, pero pues si yo me siento cómodo sin tener familia, si de pronto no sé si vaya a tener o no, con el tema de hijos, etcétera, como con esos temas principales que tienden a ser como de mucha charla a nivel sociedad, y si uno no se siente cómodo con ello, pues siéntase uno orgulloso de que no, pero yo no lo quiero, no me interesa explicarle por qué sí o por qué no lo quiero, simplemente yo lo siento así, así es como me siento bien, y pues si me siento bien así, pues lo voy a seguir haciendo. Sí. Claro está, este tema de la libertad también tiene que ser como un poco limitada, de pronto llamándolo así, con el fin de no ir a hacerle el daño al otro, ¿no? Porque a veces también podemos llegar a justificar nuestra libertad y nuestra soltura con respecto a las cosas, y no nos damos cuenta que muchas veces puede que le estemos haciendo daño a otra persona, a un tercero o algo, que también es como una delgada línea de lo que de pronto puede llegar a afectar o no al otro, y puede ser hasta que uno lo diga de manera inconsciente. Entonces también es como importante tener en cuenta que es eso, o sea, listo, podemos tener nuestra forma de vivirla y nuestros mismos pensamientos, pero también tenemos que ser conscientes que hacemos parte de una sociedad en la cual pues intrínsecamente ya hay como ciertas leyes o ciertos comportamientos que pues de una u otra manera se deben saber sobrellevar, obviamente sin el afán de que nos llegue a afectar de manera tan profunda a nuestros ideales o a nuestras creencias, por decirlo así. Ahorita que hablaba esto del peso y de nuevo la levedad, me hacía otra vez pensar en la relación de Tomás con Teresa, ¿no? Con Teresa. Porque digamos que Tomás en ese ejemplo es una muestra de lo que es la levedad, porque para él está eso, para él es su libertinaje, su forma de ver la vida, y pues no hay problema, o sea, es como a mí me gustan las cosas y vive ligero. Cambio Teresa es todo lo contrario, ella todo el tiempo está pensando, está más en su cabeza que en el mundo real, y esto le genera un peso en el sentido de que está todo el tiempo matándose la cabeza sobre las posibles infidelidades de Tomás, está todo el tiempo pensando de más, como ¿será que me quiere? ¿Será que no sueña? Sí, también tiene unos sueños muy, muy locos y muy, muy subyugantes, muy hirientes para ella misma, ¿sí? De cómo sí, sus deseos, sus represiones, porque muchas veces mostraban que no era capaz de encarar a Tomás. Ella lo recibía en casa y se da cuenta por el olor que traía, que había estado con otra mujer, pero no le decía nada, solo lo acariciaba y le decía igual, pues ven, acuéstate acá, durmamos, ¿sí? Pero no era capaz de tener eso. Exacto. Y eso la llevaba a cargar un peso toda su vida. Pero entonces también, volviendo al tema de las relaciones, es interesante esto, como el autor plasma lo genuino que son esas dinámicas en una pareja, de que no hay amor idílico, no hay amor perfecto, siempre. Exacto. Toda relación es una batalla, o sea, no una pelea de uno contra el otro, sino una batalla contra situaciones, contra el pasado del otro, contra sus cargas. Entonces es muy bonito esto, como deja claro todo lo que conlleva el tener una relación sana o una relación sólida al menos, porque perfecta, saludable, nunca son, pero aún así hay pequeños, hay varios fragmentos a lo largo de la novela que también plasman un poco la belleza de la simplicidad, ¿sí? Que ahí también hace un poco de referencia a esta ligereza, ¿sí?
O sea, la simplicidad, las cosas cotidianas, de que no todo es eso, no todo es una cita, no todo es... Pero a veces el hecho de solo compartir una cama, de acostarse como ellos, los dos con el perrito, de salir a dar un paseo, esas cosas que son tan repetitivas en la vida tienen tanta belleza, pero las obviamos o lo ignoramos a veces por estar centrados más bien en eso, en los reproches, en lo que queremos cambiar, en nuestros pesos, ¿no? Nos centramos demasiado en nuestros pesos y olvidamos que la vida puede ser un poco más ligera, un poco más digerible, más tratable, ¿sí? Que no... Es un hecho, en la vida hay bastante sufrimiento, pero si uno aprende a usar bien ese sufrimiento, tiene mucha belleza la vida, tiene mucho... O sea, mi punto es que ese sufrimiento tiene demasiados frutos como para huirle a él. Sí. Y al principio nadie quiere sufrir, al principio nadie quiere llorar, ni padecer dolor, ni nada. Pero si uno enfrenta esas situaciones de cara y las supera, lo que viene después es maravilloso. Y la dopamina que entra, la sonrisa que carga, el orgullo que carga uno. Yo la vez pasada hablaba un poco de este tema con el tema del ejercicio, ¿no? Que preguntaba a un amigo de por qué lo hacemos. Yo explicaba, para mí personalmente hoy en día no es tanto que por verme guapo, mamado o lo que sea, sino es un hecho de que cuando me veo a mí mismo y estoy así, es como mierda, es una prueba física que tengo del esfuerzo que he hecho. O sea, es una prueba personal de que he superado mañanas de pereza, he superado la tentación de hacer algo más fácil o placentero como ver televisión o lo que sea. He superado esas fricciones y me he ido de cara a enfrentarme con las pesas, me he reventado los músculos y todo, he pasado fines de semana, hace poco que este año no entrené mucho, pero ya llevo un mes de nuevo, y pasé 2 fines de semana completamente lisiado en la cama, casi sin poderme mover, pero aún así yo decía, mierda, este es este momento de transición entre toda la quietud, los meses de quietud que llevo, versus el nuevo Renson que viene, que está más despierto, más activo, es más sociable, más conversador, porque definitivamente yo lo he experimentado miles de veces. El ejercicio le da otra perspectiva a uno de la vida, porque es que está uno regenerando sus células, ¿sí? Entonces es como ser conscientes de esto, ¿no? Lo necesario que es aprender a cargar con esos pesos, no huirle, saber que la vida los tiene, pero, o sea, intentar alivianarlo lo más que se pueda, dentro de lo que sea posible para nosotros, pero no huirles a ellos y aprender a cargarlos, para que con el tiempo aprendamos a vivir más ligero, ¿no? Que claro. Ojalá la ligereza no llegue de entrada, sino que sea algo que tengamos que lograr, que sea una meta, ¿sí? Llegar a eso. Sí, claro, porque incluso es importante también ser conscientes de que no es algo que sea tan rápido, ¿sí? El poder hacer esos cambios. Y también hay que ser consciente de las consecuencias que trae la toma de decisiones o no. De pronto, pues ahí, continuando un poco con la novela, vemos que, digamos, a raíz de una expresión que quiso hacer Thomas en una revista con respecto a la situación que estaban viviendo actualmente, que pues era el tema de la guerra por la toma de Rusia hacia República Checa y demás. Sí. Entonces, él por una nota que hizo, precisamente fue destituido de poder realizar o practicar la medicina o las cirugías, que era lo que él hacía, ¿sí? Y entonces esto también que lo llevó de pronto a hacer un cambio totalmente drástico en su vida, que fue pues el irse a vivir al campo con Teresa. Y al final nos muestran que, o sea, no se arrepintió, por decirlo así, de la vida que tuvo al final, porque se sentía un poco más en paz. Se dio cuenta de pronto de que fue algo que necesitó, que de pronto pudo haberlo experimentado mucho antes, sí, pero pues a raíz de las decisiones que se tomaron, pues al fin y al cabo lo llevaron como a no precisamente eso, a no arrepentirse de lo que no hizo, simplemente pues porque le sirvió o vio algo positivo frente a ello. Sí, creo que a Tomás le pasa bastante eso, ¿cierto? O sea, él sí tuvo ese conflicto de, o sea, es mi profesión, es lo que amo y no puedo hacerlo. Y le tocó volverse limpiador de vidrios en un pueblo, o sea, empezar de cero, y tenía ese conflicto. Pero sí, justamente, o sea, es bonita esas escenas finales de cómo rescatan que a pesar de todo, a pesar de pronto de salirse cada quien de su campo de profesión, de su pasión, lograron como significar la pasión, y la pasión ahora, o en ese punto para ellos, era pues la compañía que tenían. Y sí, pues digamos, Teresa seguía cargando como su vaina con las infidelidades y todo, pero el hecho de estar en un pueblito ya le cerró las posibilidades a Tomás, y a pesar de que todavía el piro la seguía haciendo, aún así sí lograron un poco más de armonía en su vida, ¿no? Otra cosa que...
Tranquilo, ahí también comentaba eso, porque también Teresa pues se pudo dar cuenta de que digamos, pues pudo como de una u otra manera liberar también todos los traumas que venía a través con su mamá y demás, y también incluso Teresa llegó a un punto en el que intentó pues como la infidelidad hacia Tomás, para ver si tenía, o sea, si lograba digamos de una manera entender mucho más a Tomás del por qué él lo hacía y demás. Pero no le fue bien, no le fue bien, no fue para ella, pero digamos se dio cuenta de eso, o sea, tuvo también el valor como para decir, bueno, quiero poder entender a esta persona el por qué lo hace, que es lo que hablamos hace un par de minutos, de poder ver todo el contexto y no solo el de uno, pero ahí es donde se dio cuenta de que no, esto pues no. Eso me parece exacto, es un buen ejemplo de eso, de todo lo que conlleva una relación, porque digamos que pues hoy en día que hemos cosificado tanto a los demás, al otro, porque pues hoy en día que estamos tan enfocados en nosotros, olvidamos esto, que... O ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las relaciones? Que pues alguien medio no cumple las expectativas de uno y ya, o sea, fuerte, fuera, así, no sirvió. Y o sea, pasan ambos sexos, como que ya hoy en día la gente tiene como una lista de requerimientos que debe cumplir un posible candidato para aceptarlo o no como posible novio o novia. Y pues es absurdo eso, o sea, es absurdo. Si es bueno pues tener de pronto un norte de yo más o menos qué espero de alguien, ¿sí? Porque pues obviamente uno busca a alguien para sumar y no es que lo arrastre. Pero creo que eso es, o sea, es absurdo cargar con esa lista porque pasa eso. Justamente cuando ya hay un espacio de convivir, de relacionarse, las dinámicas que hay mutuamente definen a las personas, las van cambiando. O sea, al inicio usted se conoce con alguien, pero después de un año, después de 5 años, ninguno de los dos es la misma persona. Exacto. Y entonces eso les permite a ambos resignificar sus definiciones de amor, de fidelidad, de pareja, que es importante. O sea, es importante como agregar este ingrediente de paciencia dentro de la relación, porque la gente pasa hoy en día es eso, la gente... Como estamos acostumbrados a la abundancia de opciones en el streaming, en todos los sentidos, en todo lo placentero, incluyendo pues el amor, entonces la gente pues le queda facilito como, no cumplió esto, para afuera, pues voy por otro. Pero eso no es así, o sea, eso muy probablemente esa persona va a pasar muchos años de su vida picando, rechazando y va a terminar sola, porque nunca nadie va a cumplir sus estándares. Por el contrario, si alguien tiene la paciencia, el amor, la dedicación para trabajar esa relación con alguien, muy probablemente puedan convertirse en esposos y ser el amor de la vida del otro. Que no sé si ya lo dije acá, pero yo creo firmemente que el amor de la vida no existe. El amor de la vida no, o sea, no es alguien con quien uno se topa, sino es alguien con quien uno se construye mutuamente, o sea, en ambas partes, ¿sí? Eso es lo que logra que usted encuentre el amor de su vida. Claro. Usted no se la topa en el Transmilenio, en la calle, usted no le recoge los cuadernos de la universidad y ya, sí, eso no pasa. O sea, usted conoce a alguien, le caen mal sus cosas, ama sus cosas y con el tiempo usted aprende a definir si sí o si no, pero es el tiempo el que lo dice, no una lista de requerimientos ni... Sí, porque no, eso realmente no sirve, incluso también... por el tema de, pues digamos, de todas estas opciones que hay y también el temor al que no nos gusta o no quisiéramos, el tema de sufrir, el tema de llorar, el tema de pasar como por todas esas situaciones incómodas o que digamos se tildan como malas simplemente por experiencia o lo que sea, como no estamos dispuestos hoy en día a pasar por ello, es que también efectivamente no tenemos el valor de decir, venga, intentémoslo y demás, porque precisamente en toda esa construcción de pareja que hay, siempre van a haber situaciones de llanto, de desilusión, de baja expectativa, pero es a raíz de ello que se toman decisiones, bueno, listo, ocurrió esto, ¿por qué ocurrió? ¿Y qué podemos hacer para mejorarlo? ¿No? Sí. Entonces es como todo eso, e incluso creo que lo llegamos a ver un poco como en el último capítulo del libro con el tema de que pues está centrado más que todo en Karen, que es la perrita. Entonces ahí yo tomé una cita que me pareció interesante, que fue casi ya como en la muerte del animalito, pues que ya a raíz de un cáncer y demás, que por más de que le hicieron cirugía y demás, pues al final la perrita pues no pudo sobrevivir y falleció. Pero hay una cita que me va a permitir leerla o parafrasearla, que dice así: el motivo por el cual el hombre no puede ser feliz es porque la felicidad es el deseo de repetir. Entonces, digamos, ahí haciendo a colación un poco a lo que hace un animalito. Un animalito, digamos, más que todo, digamos, los perros, de pronto, no sé, cuando usted se levanta, él se levanta con usted. Que usted le muestra el collar, él está emocionado en salir a caminar. Llega, come,
vuelve y hacen lo mismo. Y hacen prácticamente la misma tarea, o por lo menos un animal doméstico, hace la misma tarea siempre y se les ve feliz. En cambio el hombre o el ser humano no puede estar repitiendo siempre lo mismo porque no le va a causar felicidad. Entonces, ¿cómo de pronto se podría llegar a interpretar un poco como esa cita? Digamos, ¿cómo lo podría ver? O sea, ¿de qué manera, digamos, el hombre podría llegar a encontrar esa felicidad? ¿Sí? Sí, pues yo estoy de acuerdo en ese sentido, de que en efecto la felicidad no la encuentra ahí, pero se encuentra tranquilidad, y esa tranquilidad pues es muy seductora. Exacto. Pero pues es justo lo que estamos como criticando un poco acá, que eso no es felicidad. O sea, por más de que tenga todos los matices, por más de que tenga el rostro, la apariencia de felicidad, porque pues es sinónimo de estabilidad, y pues la estabilidad es como, estamos cubiertos, sí, nada nos falta. Creo que eso es una mentira que nos contamos de felicidad. Pero felicidad, creo que la felicidad está justamente en alcanzar el objetivo, en superarse, en saber que usted evoluciona en algún aspecto. O sea, porque realmente la dopamina, todos esos estímulos químicos que se generan después de eso, son más fuertes que el solo hecho de acostarse como tranquilo, ¿sí? Entonces sí, o sea, sí entiendo eso, ¿no? Pero pues también opino que pues la verdad no es algo para todo el mundo tampoco. Sí, la verdad, claro. La mayoría de las personas tienen una disposición a eso. A vivir Exacto. así, o sea, repetir la vida en automático, sin mucha reflexión, sin matarse, sin estresarse. Y pues para mí, desde como yo lo veo, es que pierden su vida, o sea, la dejan pasar su vida sin hacer nada, ¿sí? Exacto, por el simple hecho de pronto también de no arriesgarse a hacer algo diferente, o de arriesgarse a perder precisamente como esa tranquilidad, ¿no? Sí. Que pienso que es importante también darse como esa oportunidad de, o sea, intentar hacer algo totalmente diferente, Sí. perder un poco esa tranquilidad, porque es a raíz de ella también que pueden, o bien sea surgir nuevas ideas, o simplemente a raíz de la experiencia, es que pues se va a poder identificar, o se va a poder ser mucho más consciente de lo que se tiene y de lo que se vive. Sí, total, estoy de acuerdo. Bueno, otra cosa que también me pareció como interesante esto, que de pronto no es como tan de tema, sino es más en la estructura de cómo está hecha la novela. Me gusta lo que usted lo mencionó ahorita, ¿no? Que justamente creo que es en el segundo o tercer capítulo, vemos que los protagonistas, pues bueno, en realidad son 4, pero pues se hace más hincapié en Tomás y en Teresa. Y vemos que a la mitad de ellos, o sea, ya muestran que mueren, ¿no? Y uno queda como con ese, como así, o sea, pero es interesante porque pues, o sea, luego sí vuelven y explican cómo pasó y todo. Pero también es chocante de pronto para uno como lector el ver ese salto de tiempo, claro, de cómo se está siguiendo una historia lineal y de la nada pues ya ve como una conclusión. Pero luego pues ahondan más en Sabina y en Franz, los otros personajes, y luego pues bueno, digamos que nos dan la respuesta de cómo pasó. Pero me parece muy bacano como ese juego que hizo ahí el autor, ¿no? De jugar un poco como con la estructura del tiempo, cómo la conocemos, cómo la percibimos y pues entender la historia, verla de esa forma, ¿no? Claro. Pero algo... Sí, casi. No, pues ya iba como a cambiar de tema, si tiene algo ahí. Ok, no, sí, digamos, efectivamente es eso, también como la referencia a muchos de los temas filosóficos, temas de música también, que Beethoven, con una frase, creo que me acuerdo que es Musden o algo así, creo que decía, que hacía referencia a que eso es que era algo así similar la frase, la verdad, me disculparán, no la escribí, pero también mencionaba eso, ¿no? Y también mencionaba acerca un poco de las casualidades, ¿no? Del por qué a veces, digamos, no somos conscientes de que las cosas que pasan conlleva como una consecuencia mucho mayor de la que de pronto nosotros pensamos. Digamos, a raíz de, no sé, por lo menos las casualidades que ocurrieron para que ellos se conocieran, ¿sí? De pronto, entonces, así recordando unas pocas. Primero, pues bueno, Teresa trabajaba en un bar atendiendo borrachos. Siempre veía lo mismo. Sí. Hombres ahí sentados, bebiendo, hablando. Intentando coquetearle, ¿vale? Exacto. En cambio, ella se fijó en Tomás, ¿por qué? Porque él era el hombre que estaba leyendo. Para ella el tema de la lectura, o sea, era como un tema, sí. Wow, voy a entrar en un mundo totalmente diferente, que es así. Bonito siguiente. Pero digamos es eso, ¿no? Las causalidades, también la música que en su momento escuchaban, que si mal no estoy fue una de Beethoven, y digamos como que todas las causalidades que uno de pronto ve que le llevan a uno a darse cuenta de que hay algo está a punto de pasar, ¿no? E incluso puede pasar en nuestra vida diaria.
Pronto no sé, si nosotros ya tenemos un trabajo que digamos hacemos siempre lo mismo, vemos las mismas personas, sabemos qué puede llegar a decir, o incluso los mismos temas que se hablan, que a veces los temas que se hablan pues son como muy rutinarios, muy del común, ¿no? Cómo te fue ayer, qué hiciste el fin de semana, cómo está tu familia, etcétera. Pero si llega o no sé, un punto en el que uno esté ahí con los compañeros o en lo que sea, y toquen un tema fuera de lo común, una pregunta X, uno empieza a interesarse y uno, esto podría llevar a unas conversaciones mucho más profundas o incluso a un acercamiento mucho más profundo con los compañeros y demás. Sí. Entonces son como también darse un poco cuenta de que estas pequeñas casualidades pueden llegar a ofrecerle a uno como experiencias también únicas, ¿no? A veces nos dejamos guiar porque seguimos nuestra rutina diaria de trabajo más que todo, que es donde de pronto donde uno tiende a convivir un poco más, ¿sí? Y de pronto que si no, se nos da esa oportunidad de que pase algo en específico que se salga del común, de pronto intentar ponerle un poco más atención, ¿no? Me gusta esa idea, es como básicamente dejarse sorprender de la vida. Claro. Digamos eso, en un día, un jueves, rutinario, entre semana, de regreso a casa después del trabajo, no coger este bus, sino la otra opción, la segunda opción, y ver. Exacto. Este día, digamos eso, todos los lunes ceno tal cosa. Ese día ir a la tienda y comprar algo distinto. Creo que es eso, lo que usted dice creo que va por ahí, ¿no? Si no me equivoco. Claro. Como permitirse de vez en cuando romper un poco la rutina, porque a veces esas casualidades, ese impulso, lo puede llevar a uno a conocer al amor de su vida, a encontrarse dinero, o sea, claro, a encontrarse un libro en la calle, no sé, o sea. O incluso tener una muy buena conversación con alguien con el que de pronto usted no se imaginaba que iba a llegar o que iba a poder tener ese tipo de conversaciones, Sí, ¿no? exacto. Entonces es como, pues de pronto es algo que me dejó bastante... Haciendo eco. Haciendo eco en la mente, que efectivamente a veces los que nos encargamos de si nuestra vida, nuestras condiciones cambian o no, pues depende enteramente de nosotros, Sí. de nadie más. Sí, total. Y bueno, ya de pronto para ir cerrando, solo quería como resaltar también esto, lo interesante que hace también el autor al poner personajes como tan opuestos, ¿no? Porque cada uno, porque son 4, entonces tenemos a Tomás, a Teresa, a Franz y a Sabina, pero cada uno tiene un rasgo de personalidad muy distinto. Digamos, como para encerrarlo un poco en términos, así no sea tan atinado, Tomás lo podemos como poner a alguien así, alguien muy carnal tal vez, muy aferrado a lo corpóreo, a lo físico. Creo que un ejemplo de eso también es lo que mencionaba de la carta, ¿no? Como, bueno, no, eso fue antes, pero cuando él como que llegó este nuevo gobierno a imponerse y él por mantener su postura pues terminó renunciando a esto. Como de pronto ese orgullo de no... O sea, yo lo rescato de todas maneras, ser bacano a alguien que es fiel a sus valores y no eso. Pero a la vez también le veo la contraposición de es justamente ser alguien de pronto cerrado de mente, que no se le da oportunidad de probar algo distinto, hacer algo distinto porque ya tiene una ideología y se aferra a eso y pues le puede acarrear este tipo de consecuencias. Creo que eso es una de las cosas que me prueban personalmente después de la lectura, de que Tomás es alguien así, alguien más carnal, más aterrizado, por decirlo así. En contraposición a él tenemos a Teresa, que Teresa todo lo contrario, ella es alguien que está muy en su imaginación, que está todo el tiempo como pensando, soñando. Con cargas. Sí, o sea, y está acá, o sea, ella no está tan aterrizada, sino está en las posibilidades, en el pasado, está todo el tiempo como un poco evadida, ¿no? También en creándose un ideal que si no pasa como ella se lo imagina, mejor dicho, es como si hubiese fracasado. Exacto, sí. Y luego tenemos a Sabina y a Franz, ¿no? Sabina la vemos como alguien que creció como en opulencia, que tiene cuna, pero lo mismo, como que su personalidad se desarrolló en contraposición a su normalidad y se convirtió en un artista que viaja, que vive una vida muy libertina de sustancias, de sexo, vive muy libre, ¿no? Y en ese sentido con Tomás congeniaban, como que ambos son libertinos, pero en lo físico, pero ya para cosas de pronto más de cotidianidad o de convivencia, ya para eso no, porque ni Tomás, porque bueno, o sea, para las mujeres era como eso, y Sabina porque pues no, para ella no, la vida no es de casarse ni nada, sino de aventurarse. Y al contrario, que Franz es uno de los amantes que también tiene Sabina. Franz también, así, él también tenía una vida, tenía su esposa, creo que hijos también, tenía su familia, era un catedrático de una universidad,
y su amor por Sabina desbordado lo lleva a mudarse, lo lleva a tomar otras cosas, que si no estoy mal también tiene un cuento por ahí con una estudiante, y pues encontramos su final, alerta spoiler, en Tailandia, que es donde encuentra la muerte, ¿no? Pero pues como las circunstancias, las casualidades también lo llevaron a ello. Pero es interesante eso, el autor también nos muestra que a veces de pronto nos podemos topar con gente muy opuesta a nosotros y aún así podemos encontrar pequeños espacios de congeniatura, donde podemos tener una buena conversación, escuchar o recibir un buen consejo del otro, pero es importante es eso, como desarrollar la disponibilidad de mantener los oídos abiertos, porque a veces nos sesgamos a de pronto solo convivir con cierto grupo de personas que les gustan también cosas afines y no nos sentamos en la otra mesa, no conversamos con ese otro grupo y aprendemos de ellos, ¿sí? O sea, es interesante como para rescatar eso, lo vital que es conocer a gente con otra postura y charlar con ellos, no engancharse con ellos en argumentos, o sea, que bacano debatir, pero el debate real, el antiguo, no el de ahorita, que el debate de ahorita es puro humillar, pura pelea y te arrastro, pisoteo, nada. Pero sí es interesante tener esos espacios y eso, que lo contraigan a uno, que digan, no estoy de acuerdo con esto, yo investigué que es justo lo contrario a lo que estás diciendo. Exacto. No ofenderse, sino escuchar y darse esa oportunidad, porque de todo se puede aprender alguito, y de todos, todo y de todos, ¿no? La verdad sí, eso que es, efectivamente, estoy muy de acuerdo con esa reflexión de que lo que también comentábamos al comienzo, cada persona es un ser totalmente diferente. Hay unos que son muy parecidos a uno, que uno puede encontrar, puede también extrapolar cosas, pero también de aquellos que son totalmente diferentes a uno, se le puede también extrapolar unas que incluso pueden llegar a tener muchísimo más impacto en uno, porque o lo pueden hacer a uno a cuestionarse, de pronto a indagar más o a ver otra postura, con el fin de que, oiga, venga, puede sí llegar al punto en el que yo lo que pienso hoy no es lo mismo que pensaba hace 10 años. No tengo la misma concepción en ciertas cosas de lo que antes pensaba. Es que lo mismo. Y es a raíz de eso, de piensa una conversación o una persona que conocí o que conozco que todavía haga parte de la vida de uno. Y es como ese desarrollo que se hace es que a nivel personal. Es que lo mismo, es aplicar ese tunnel vision que mencionábamos anteriormente de las redes sociales, aplicarlo a las redes intrapersonales. Que obviamente si usted solo parcha con su grupito que ven todos fútbol y toman y todo eso, pues obviamente, o sea, de ahí no va a salir, o sea, probablemente que no. ¿Ah? El único tema va a ser es fútbol. Sí, o sea, muy improbablemente la relación se va a ir la conversación se va a ir para otros lados, ¿no? Pero si usted, claro, se da esa oportunidad de no darle like, por decirle así, a las mismas personas, le van a llegar otros estímulos y algo distinto le va a llegar y lo puede poner a pensar. Pero sí, ya pues para ir cerrando, esta lectura es, yo creo que como de las que recomendamos con más fuerza, ¿no? Porque es muy buena. Ya hicimos un review también de este autor en otro capítulo, por si no lo han visto, véanlo, está muy bueno también, se llama La levedad. La lentitud, perdón. La lentitud de Milan Kundera también. Y algo muy interesante del tipo es que siento yo que él habla de temas muy reales, muy aterrizados, en este caso como las relaciones humanas, el romance, el amor. Pero el tipo usa bastante la filosofía, usa mucha introspección, tiene grandes citas, grandes ideas, que de verdad uno las lee y uno se queda como, wow, o sea, esta frase, esto está para anotar, eso es un estado en Facebook, si lo traemos hoy en día. Pero súper recomendada la lectura, súper recomendado al autor. Si de pronto les interesan otros de sus libros, vayan definitivamente. Esta, de nuevo, para de pronto ser redundantes un poco, es muy interesante porque nos permite reflexionar un poco sobre eso, cómo son las dinámicas hoy en día en el amor, ¿no? Cómo ya de pronto no estamos dispuestos a soportar ciertas cosas, cómo sí deberíamos esforzarnos más. Son varios aspectos, porque si acá sacamos la mayor cantidad de apuntes que teníamos, nosotros también tenemos una conversación y un estudio previo antes de hacer estos videos. Aún así, a pesar de que siento que nos preparamos, siento que se nos están escapando varias temáticas en este momento, porque es que el tipo habla de muchas cosas. Sí. Es muy educativo también, aparte de entretenido, porque si les gusta la filosofía, es para ustedes. Si les gustan las novelas de amor, es para ustedes. Vayan a leerlo definitivamente. Sí, no, tal cual, es un libro de verdad que vale la pena leerlo.
e incluso repetirlo también. Yo porque lo de he verdad, leído, sí. no, esta es la tercera vez, no, mentira, no, dos veces me Sí. lo he leído, sí. Exacto, porque yo sé que, digamos, en una segunda, tercera lectura, uno igual va a seguir extrapolando y sacando cosas. Sí. Entonces, realmente muy, muy recomendadísimo. Y bueno, nada, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. No se olviden dejar su me gusta, suscribirse, dejarnos en los comentarios de pronto qué otros temas les gustó, de pronto si ya leyeron el libro o cuando lo lean, nos puedan dejar ahí en los comentarios qué otros temas les parecieron importantes que pues si de pronto podemos llegar a tratar en algún otro capítulo. Entonces pues ahí nosotros estamos muy pendientes para leerlos. Sí, ya saben, sí. Apóyennos, compartan, síganos en nuestras redes sociales. Tenemos otro proyecto que se llama Ocamo Podcast. Allí tenemos conversaciones un poco más casuales, como con más humor. Allá nos reímos, acá somos muy serios, pero allá sí, allá nos cagamos de la risa también súper recomendado. Igual ahí dejamos el enlace para que vean el proyecto. Y nada, muchas gracias por el apoyo. Gracias. Hasta Nos la vemos en el próxima. siguiente episodio.